participantes del doctorado en matemática. Les habla nuevamente la doctora Doris Coromoto Pernia Barragán. En esta microcápsula que ustedes van a observar, van a apreciar la unidad temática número 2, que corresponde a cómo se ha venido descubriendo la matemática en la edad antigua. O en este espacio correspondiente a la unidad número 2, titulada La Matemática Antigua, ustedes pueden apreciar que se apertura a partir del día 24 de marzo y se cierra el día 8 de abril. ¿Qué significa? Que el día 8 de abril ustedes van a subir la actividad correspondiente a esta unidad temática, la cual se cierra a las 23 horas de la noche. ¿Ok? Hora venezolana. Entonces, para que ustedes estén pendientes para subir la actividad. Luego voy a compartir la información correspondiente con esta unidad temática, donde les explicaré algunos aspectos o algunas características muy puntuales de cómo ha venido evolucionando y qué cosas se descubrieron en este periodo de la matemática. Ahora bien, como ustedes pueden apreciar, continuamos con el nombre de esta asignatura y acá pueden apreciar los aspectos o los contenidos que se van a trabajar en esta unidad titulada La Matemática Antigua. ¿Qué vamos a desarrollar o qué vamos a puntualizar en esta unidad temática? Vamos a hablar de cómo se fue desarrollando, cómo se fue descubriendo la matemática en el Antiguo Oriente, cómo se fue descubriendo la matemática en la época en Mesopotamia y en Egipto, y cómo se descubrió también la matemática en la antigua India desde los años 900 antes de Cristo al 200 después de Cristo. De igual manera, también vamos a puntualizar algunos aspectos que están relacionados con la matemática en la Grecia antigua desde los años 600 a.C. hasta los años 300 después de Cristo. Ahora bien, para iniciar en esta unidad temática podemos decir que la matemática antigua está referida, de acuerdo con la revisión de la literatura, a ese conjunto de conocimientos y técnicas matemáticas que fueron desarrolladas, que fueron descubiertas por esas culturas de la antigüedad y que allí fueron incorporando y fueron incluyendo todo lo relacionado con la matemática egipcia, la matemática mesopotámica y en especial con la matemática griega. De allí que todas estas civilizaciones antiguas hicieron aspectos cruciales, muy importantes, muy significativos, es decir, contribuciones relacionadas con el desarrollo del álgebra, de la geometría, de la aritmética, de la trigonometría, bueno, entre otras áreas de la matemática, y que todos estos aspectos fueron sentando bases para el desarrollo posterior de esta ciencia. Además, también debemos precisar que la matemática antigua no solo fue importante por todos estos avances técnicos, sino también por la influencia tanto en la filosofía como en la cultura en general. También podemos acá contemplar o visualizar cuáles son las características o cuáles son los aspectos más importantes que se puede revisar de acuerdo con la literatura en este periodo de la matemática. Como lo dije anteriormente, la matemática se refiere a la época en que la matemática fue adquiriendo todos esos contornos abstractos que fueron llegando, que se fueron descubriendo a usarse no solo para medir cosas, para contar todas aquellas cosas cotidianas, sino también que se fueron descubriendo, se fue haciendo un desarrollo del pensamiento abstracto y filosófico.
Visto esto, nos permite visualizar, nos permite a nosotros concebir que los primeros registros que se tienen de las operaciones matemáticas complejas provienen de la India, entre los años 3000 y 2600, 2500 antes de Cristo. De allí que en esta época se desarrolló aquella civilización denominada Harappa, conocida hoy día como esa cultura del Valle del Indo. También podemos contemplar que la matemática en la antigua Grecia fue allí donde fueron adquiriendo todos esos contornos, todos esos aspectos y llegaron a usarse no solo, como lo dije anteriormente, para medir y para contar cosas, sino también para desarrollar el pensamiento abstracto. Ahora bien, la matemática en el antiguo Oriente que se desarrolló según la revisión de todo este proceso histórico desde 1800 años antes de Cristo hasta los años 500 antes de Cristo, pues se caracterizó porque en este periodo o en esta etapa fue utilizado los sistemas numéricos sexagesimales y duodecimales. También en la época de la matemática egipcia y babilónica fueron muy bien y ampliamente desarrollados por la matemática helénica, es decir, por la matemática de la antigua Grecia, donde en esta época o en este periodo se fueron refinando aquellos métodos, especialmente los que están relacionados con esa introducción a ese rigor científico de la matemática en cuanto a las demostraciones. Y de allí que poco a poco, a medida que se fue evolucionando, se fueron ampliando todos esos asuntos que son propios y que son muy, pero muy característicos y significativos para la ciencia. Con respecto a la matemática durante cómo se desarrolló durante el Antiguo Oriente, en Mesopotamia y Egipto, se puede decir que esta matemática se desarrolló principalmente en estas culturas, es decir, como en Mesopotamia y en Egipto. En Mesopotamia, los registros matemáticos que datan de años mucho más antiguos, es decir, como hacia el tercer milenio antes de Cristo, ya se habían encontrado en tablillas de arcilla, donde allí se muestran o se reflejan algunos cálculos matemáticos, aritméticos y geométricos, inclusive algunas fórmulas. Con respecto a los matemáticos mesopotámicos, también ellos utilizaron un sistema numérico sexagesimal, es decir, aquel sistema está basado en el número 60. Esto le permitió realizar algunos cálculos en la medida que se fue avanzando, muchos más complejos. De allí que entre todos estos descubrimientos matemáticos se encuentra también el uso del álgebra para resolver ecuaciones y también la utilización del teorema de Pitágoras con la finalidad de calcular las longitudes de los triángulos rectángulos. También es importante aclarar que en Egipto la matemática se enfocó principalmente en la medición de tierras, en el cálculo del calendario. Ahora vamos a visualizar algunos aspectos que están relacionados con la matemática antigua. Seguimos revisando la literatura y nos conseguimos con que los antiguos egipcios utilizaban ese sistema de numeración decimal y que sus matemáticas eran capaces de realizar algunas operaciones como la de multiplicar, la de dividir y calcular algunas raíces cuadradas. Por tanto, es importante resaltar que en este periodo, en esta época, la matemática se enfocó más a medir, más a calcular de acuerdo con el calendario. También dice la historia que se han encontrado muchos papiros matemáticos egipcios
que datan de los años del segundo milenio antes de Cristo, y que todos estos documentos se muestran cómo los egipcios eran capaces de calcular las áreas y todos los volúmenes de diferentes formas geométricas. Por tanto, en esta época se puede apreciar que hubo una infinidad de descubrimientos matemáticos importantes durante el Antiguo Oriente, como es la inclusión del sistema sexagesimal, la resolución de problemas a través de ecuaciones algebraicas y la utilización del teorema de Pitágoras. Entonces, entre todos estos aspectos relevantes se encuentran las técnicas para realizar ese cálculo con respecto a las áreas y volúmenes de formas geométricas, así como las pirámides. También es importante señalar que en Mesopotamia y en Egipto fue donde se desarrolló, pero de una manera más independiente, ambas culturas, porque realizaron importantes descubrimientos matemáticos. Visto lo anteriormente, se resalta el uso de las ecuaciones algebraicas, la utilización del teorema de Pitágoras, todas esas técnicas que se llevaron a cabo para realizar cálculos de áreas, de volúmenes y el uso de esos sistemas numéricos diferentes, como es el sexagesimal y el decimal. En la época de la antigua India, es decir, hacia los años 900 antes de Cristo y 200 después de Cristo, se pueden puntualizar algunos aspectos o algunas características importantes como lo son. Primero, en esta época las matemáticas se desarrollaron en varias áreas y allí incluyeron todos esos cálculos, la aritmética, la geometría y la trigonometría. También es importante decir que acá en este periodo el uso del sistema de numeración decimal es el mismo sistema que hemos venido llevando hoy día o hemos venido utilizando. Con respecto al desarrollo de la aritmética y la trigonometría, en todos esos textos y esos matemáticos clásicos, también se desarrolló desde la India como el Chulba Sutras y el Sulba Sutras. Em, con respecto a la formulación del teorema de Pitágoras, aunque dicen que se le atribuye a los antiguos griegos, pues los antiguos matemáticos indios también ellos descubrieron una forma diferente de hallar los lados del triángulo sin necesidad de realizar una medición exacta. Otro aspecto característico que cabe resaltar es que el uso de la notación de los símbolos para representar cálculos, por ejemplo, se utilizó la línea horizontal para representar la fracción y la línea vertical para representar la raíz cuadrada. Con respecto al periodo de la matemática en la antigua Grecia, floreció gracias a algunos pensadores muy importantes y representativos para esa época, como lo son Aryabhata, Brahmagupta y Bhaskara, entre otros. Acá en este periodo podemos señalar algunos aspectos, algunas características resaltantes que que descubrieron esta civilización, como es el uso del sistema decimal, la notación, la formulación nuevamente del teorema de Pitágoras y la inclusión del número cero y sus propiedades. Estos descubrimientos y todos estos avances matemáticos, como ustedes pueden visualizar a través de esa revisión de la literatura, que tuvieron gran impacto en la historia de la matemática y que su influencia perdura hasta nuestros días. En el periodo de la antigua Grecia, es decir, hacia los años 600 antes de Cristo y 300 después de Cristo, se desarrollaron se llevó a cabo este proceso de evolución de la matemática a través de tres grandes pensadores, como lo fue Euclides, Tales de Mileto y Arquímedes, claro, entre otros, pero estos fueron los matemáticos más significativos y más representativos de esa época. Acá, en este periodo de la antigua Grecia,
cabe resaltar que se desarrolló o se hizo bastante hincapié en el uso de la demostración. Es más así que se llevó a cabo como un método que los ayudó a probar teoremas y, por supuesto, a obtener algunos resultados matemáticos. También acá se descubrieron la formulación de algunos teoremas fundamentales, como fue el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, el teorema de Euclides y el principio de Arquímedes. Entre otros aspectos que cabe resaltar está en esta época, en este periodo de la antigua Grecia, también se llevó a cabo el desarrollo de la geometría analítica por el matemático Apolonio de Perga. Y acá también surge o emerge la introducción de la geometría no euclidiana por Boldai y Lobachevsky en el siglo XIX. Acá en este periodo, el establecimiento nos podemos dar cuenta que el establecimiento fue donde se llevó a cabo el establecimiento de las bases para realizar el cálculo integral y diferencial por Arquímedes y el matemático Eudoxo de Nigro. Entre otros aspectos importantes que vale la pena o cabe señalar son los representantes matemáticos más importantes de cada periodo, es decir, los más significativos. En la época o en el periodo del Antiguo Oriente se destacan los babilonios. ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron un sistema numérico sexagesimal y también las tablas para realizar todos esos cálculos complejos. También se destacan como representantes los egipcios, porque ellos utilizaron la matemática para la medición de tierra y para la construcción de los edificios. En el periodo de la antigua India, es decir, de los años 900 a.C. a 200 después de Cristo, se destacan algunos representantes como es el Aryabhata. Este representante desarrolló fórmulas trigonométricas y, por supuesto, dio soluciones por ecuaciones trigonométricas. También está el otro representante, Brahmagupta, donde este formula ecuaciones con dos incógnitas y se le atribuye a este representante el sistema numérico hindú árabe. Y también en este periodo nos encontramos con Brastara. Este representante trabajó el cálculo y hizo una contribución importante a ese desarrollo de la matemática con las soluciones a las ecuaciones cuadráticas e indeterminadas. Luego pasamos al periodo de la antigua Grecia, es decir, desde los años 600 a.C. hasta el año 300 a.C. Y acá los representantes entre los más destacados, los más significativos, nos conseguimos con Pitágoras, que fue el que formuló el teorema de Pitágoras. Euclides desarrolló la geometría euclidiana y escribió todo ese conjunto de elementos, uno de los textos matemáticos que son más importantes de la historia. Y con respecto a otro representante que desarrolló el cálculo diferencial e integral y que trabajó en la física e ingeniería, como fue Arquímedes. Bueno, estimados participantes, estos son unos de los representantes que puedo mencionar de acuerdo con cada periodo, pero que mm, recalco, hay otros matemáticos de esa época, pero estos fueron los más representativos y fueron los descubrimientos más importantes. Y quiero finalizar esta microcápsula con la frase del astrónomo Carl Friedrich Gauss, donde él nos dice, o señala, que la matemática es la reina de las ciencias y la teoría de los números es la reina de las matemáticas. Entonces, bueno, como ustedes pueden visualizar en esta frase, él estaba muy claro que todo lo que rodea a ese proceso y evolución de las ciencias está como reina la matemática. Y por supuesto, toda esa teoría,
de que fue creada, de cómo se fue evolucionando y cómo se fue ese proceso de transición de los números, pues también allí brilla y esa teoría también constituye la reina de las matemáticas. Bueno, estimados participantes, este ha sido la microcápsula que comparto con ustedes con respecto a esta unidad número 2 titulada La matemática antigua. Que tengan ustedes una feliz tarde.